ya estaban bien, estaban limpios. La palabra del Señor muestra que nosotros, como Jesucristo en la cruz, cuando muere, nos da su justicia, nos hace vivir de esa manera. Y si hay algún pecado que entra en nosotros, solamente es confesarlo delante de Dios. No hay cosa más difícil que lo que Dios nos ha dado. Arrepiéntete, reconoce, lo hice mal. Eso, pero no hagamos lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Y mayormente en la pareja esposo, ¿no? Señor, pero Señor, perdona, pero tú sabes cómo es él, cómo es ella, tú la conoces, Señor, ya. Pero no es así, nosotros tenemos que decir, Señor, perdona, ¿qué? Yo hice mal, no tuve la paciencia, por mí la sartén sobre la cabeza, pero lo hice mal. Entonces no debemos estar en esa manera. Debemos realmente reconocer, Señor, mi pecado, pequé contra ti, pequé contra tu palabra. No lo debí hacer, no lo debí decir, no lo debí pensar. Bien, hermano, así dice el versículo 12. El 11. El 10. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y miren ahí lo que hemos estado hablando, hermano, como muestra. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿A quién se refiere? A Judas. Se dan cuenta, limpio, porque Judas nunca recibió la salvación, nunca fue salvo. Ayer me hicieron una pregunta, ¿cómo es posible que Jesucristo, que Judas siendo discípulo, haya después perdido la salvación? No, él nunca fue limpio, él nunca fue dado, porque el Señor sabía que su corazón no estaba entregado a él. Yo conversaba con este hermano y le explicaba, ¿no?, que realmente Judas participó de las cosas religiosas, participó de todo, pero él nunca fue salvo. ¿Por qué? Porque el Señor conocía su corazón. Y es ahora, muchos podemos estar en la iglesia, podemos predicar, hasta predicar la palabra, podemos ministrar, podemos ser maestros de escuela dominical, podemos hacer todo. Pero el Señor conoce mi corazón, conoce nuestro corazón. No es lo que yo hago realmente exteriormente, es lo que interiormente mi corazón me manda a hacer, me manda a pensar o sentir. Eso es lo que Jesucristo, nuestro Señor, ve. Él sabía que Judas, a pesar que había tenido el poder para echar demonios, él no era salvo, no estaba limpio. Versículo 12. Así que después que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he dicho? Vosotros me llamáis maestro y Señor soy, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mandato para todos nosotros. Debemos ser humildes. No la humildad y la pobreza. Muchos dicen, él es humilde, es pobrecito porque no tiene. No. La humildad es la riqueza. Que teniendo, eres diferente, eres humilde, consideras, sabes que en la iglesia debes servir a todos. No tienes necesidad de que te pidan muchas veces. Cuando tú ves la necesidad, ese es el don de servicio que Dios manifiesta, que el Espíritu Santo da a algunos. El don de servicio no necesitas, ya el hermano, la hermana está haciendo. Pero eso debe ser de todos, porque eso muestra la humildad. Por eso digo, no la humildad en la pobreza, sino en la riqueza. Porque Dios, siendo rico, se hizo pobre, se humilló a sí mismo, estando en la condición de Dios, se humilló a sí mismo tomando la forma de hombre. ¿No es verdad? ¿No dice las Escrituras? Se humilló. Entonces, ¿en dónde? En la riqueza. Bueno, dice el siguiente versículo: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué significa la palabra bienaventurado, hermanos? ¿Perdón? La correa. Gozoso, alegre. Felices, gozosos, alegres, bienaventurados, somos felices. ¿De qué? Si las hiciésemos. Cuando la felicidad está en nosotros porque hacemos algo, ¿qué significa? Que estamos en comunión con Dios. Hay alegría, hay gozo, no tenemos problema, no hay necesidad. Me ven servir al hermano, a la hermana, no tengo necesidad de que alguien me reconozca, porque sé que mi corazón está lleno de alegría, porque Dios se goza en él. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido. Nuevamente marca la diferencia, marca la distancia entre el que es de Cristo y aquel que no es de Cristo. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, él levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. El Señor le dice, es una prueba más para que ustedes sepan que yo soy.
el Hijo de Dios, que yo soy Dios mío. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Realmente, cuando un hijo de Dios entra a un lugar, trae bendición. Si realmente él está o ella está en comunión con Dios. Pero cuando somos rechazados, de igual manera sucede lo contrario. Pero si estamos en comunión con Dios y si estamos actuando bien. Porque si nuestro corazón es doble, nunca el Señor va a traer bendición. La palabra de Dios dice que todo aquel que está en Cristo, bienaventurado es, feliz. Y a donde vaya, felicidad traerá. Es que igual también la diferencia que hay en diferentes lugares, la Biblia enseña, ¿no? Por ejemplo, Jonás, profeta de Dios, usado por Dios en el momento, pero Jonás decide no obedecer a Dios. Anda a Nínive, se va a atarse al sentido contrario. Él agarra una barca, él comienza a dormir, pero ¿qué sucede? Una tempestad, pero la tempestad solamente para él, para todos. Donde está algo así, genera circunstancias como una onda expansiva. Pero cuando él reconoce que peca contra Dios, dice, tírenme al mar. ¿Qué sucede? El mar se aquieta, la tempestad se calma. Y esos pescadores siguieron su curso, tranquilos, porque no hubo nada que podía entorpecer la bendición de Dios. Hermanos, es necesario que nosotros al lugar que vayamos, oremos por el lugar que vayamos. Si vamos a una casa, oremos por esa casa. Siempre, en todo momento, permíteme orar por tu casa. Porque eso trae bendición. Y si alguna vez nos dicen, no, en nuestra casa no. Tampoco no dejemos las cosas, pero la palabra de Dios dice, ¿no? El que reciba al que yo enviare, el Señor Jesucristo dice, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién envió al Señor Jesucristo? Dios el Padre. Esa es la enseñanza, mis hermanos. Entonces, por favor, hermanos, nuestras vidas siempre deben ser regidas por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. Debemos amar a todos sin excepción, a pesar que daño nos hagan, a pesar que hablen mal de nosotros, a pesar que vayan contra nosotros. Debemos amar, debemos darle lo que Dios nos da para dar, porque el Señor dice, lo que recibiste, lo recibiste de gracia. O sea, tienes que entregarlo de todas maneras. Siempre al lugar que estemos, busquemos realmente mostrar lo que hay en nosotros, la humildad, pero no la humildad en la pobreza, sino en la riqueza. Dar y sobre todo ser testimonio en todo lugar para que podamos bendecir y sea realmente algo que pueda traer diferencias en este mundo que está caído, en este mundo que se está perdiendo, en este mundo que se está desmoronando, hermanos. Sabemos que ya esto está de cabeza. La sociedad, los colegios, como decía, gracias a Dios que estamos en Japón, hermanos, por el momento, por los niños. Lo que está pasando en Sudamérica con los niños es increíble, las cosas que se están abordando. Quizás Perú se esté manifestando la ira de Dios sobre Perú por lo que está haciendo, por lo que ha permitido. Es increíble cómo a un niño de 6, 7 años le van a enseñar lo que es el sexo. No tiene lugar, no tiene forma, no tiene razón de ser. Nunca fue. La Biblia no tiene lugar. Los valores morales son mantenidos en el corazón por una educación dada y formada en el hogar, por una sociedad bien constituida donde tiene reglamentos y reglas en las cuales el hombre, el ser humano, tiende a realmente a someterse y a obedecer normas que conducen al desarrollo del ser humano tanto mentalmente, socialmente y económicamente, que manifiesta eso, pero no en la forma como quieren hacer ahora. Leyes autoritarias, valores morales desagregados, una desactualización tremenda. El que quiere ser hombre quiere ser mujer, el que quiere ser mujer quiere ser hombre, y ahora es permitido. No. Cuidemos de nuestros hijos, hablemos de la palabra de Dios, enseñémonos quiénes son ellos, que son hijos verdaderos, que realmente Dios está con ellos, que deben ser cuidados por Él. Enseñémosles a orar, oremos por ellos, entreguémosle la palabra. Los valores que nos enseñaron nuestros padres, sus valores fundamentales, deben ser formados. Ayer escuchaba a nuestro hermano Akira, realmente la responsabilidad, la obediencia,
Eso debemos enseñar a nuestros hijos. Y la palabra de Dios encima de ellos. Van a ver cómo ustedes y cómo nosotros vamos a tener hijos que realmente sean ejemplo de una sociedad que se pierde. Y Dios los cuidará. Bien, mis hermanos, vamos a continuar. Hemos terminado con esto. La palabra de Dios en la cual nos muestra las enseñanzas y que debe permanecer en nuestro corazón. Más ahora, hay algo importante en esta mañana. Una bebé fue traída al mundo. Una bendición de Dios. El Señor